Alan Stanley Jones, más conocido como Alan Jones, es un ex piloto de automovilismo australiano. Tuvo una sólida carrera en Fórmula 1 a fines de los años 1970 y principios de los 1980. Compitió en 117 grandes premios, logrando 12 victorias y 24 podios. Se destacó especialmente en el equipo Williams, con el que resultó campeón del mundo en el año 1980 y tercero en 1979 y 1981. Fue el primer piloto en ganar un campeonato de Fórmula 1 para Williams. Además de Williams, compitió en los equipos Hesketh, Hill, Surtees, Shadows, Arrows y Lola. Alan es hijo de Stan Jones, un conocido corredor australiano, y de joven siempre quiso seguir los pasos de su padre. En 1976, Alan partió hacia Europa para hacerse fama de corredor, pero inicialmente no tuvo mucho éxito. Le llevó 6 años lograr buenos resultados en un auto de la Fórmula 3. En 1974 logró un contrato en la Fórmula Atlantic y el dueño de su equipo, Harry Stiller, le consiguió una oportunidad en la temporada siguiente de la Fórmula 1, ya que había comprado un auto de carrera perteneciente al equipo Hesketh. Luego de 4 carreras en la Fórmula 1, el equipo decidió no permanecer en la categoría, debido a que Stiller se mudó al extranjero, pero Alan sí continuó, ya que fue contratado como piloto suplente de Rolf Stommelen del equipo Graham Hill. Alan logró su primer empleo de corredor principal en 1976 en el equipo de John Surtees. El auto de Jones fue conocido principalmente por el controvertido patrocinio de Durex, pero él logró obtener buenos resultados, como la 4ª posición en el Gran Premio de Japón. Surtees lo despidió a fin de año por peleas internas y Jones se fue a correr a Estados Unidos, pero pronto fue llamado por el equipo Shadow como reemplazo de Tom Price, quien había fallecido en un accidente en el Gran Premio de Sudáfrica. Alan aprovechó esa oportunidad y logró su primera victoria en Austria, terminando 7º en el campeonato. Jones fue seguido de cerca por Frank Williams, quien estaba en proceso de reconstruir su equipo de la Fórmula 1. Williams Grand Prix había luchado ferozmente por lograr un éxito y Jones estaba decidido a darle la primera victoria. Inicialmente no logró mucho, solo destacando el segundo lugar en Watkins Glen, pero en 1979 logró poner a su equipo en el mapa, ganando 4 carreras consecutivas, cerca del final del campeonato. Jones terminó la temporada tercero y prosiguió en 1980 con una excelente campaña. En 1980 obtuvo 4 victorias y tenía un vehículo capaz de llegar al podio, alcanzándolo 10 veces a lo largo del año. Al terminar la temporada, Jones le llevaba a Nelson Piquet una ventaja de 13 puntos en la tabla de posiciones y se convertía en el primer campeón australiano desde Jack Brabham. Tenía grandes oportunidades de repetir la hazaña al año siguiente, pero una relación muy competitiva con el piloto Carlos Alberto Reutemann llevó a una rivalidad muy intensa que probablemente les costó a ambos corredores el campeonato de ese año. Jones terminó tercero a 4 puntos de Piquet y a 3 de Carlos Alberto Reutemann. Después de esa temporada, Jones anunció su retiro, cerrando su carrera con una victoria en Las Vegas, pero volvió al retiro para una sola carrera con el equipo Arrows en 1983. 2 años más tarde, fue convocado nuevamente. Jones, con un contrato como primer piloto, corrió la temporada completa de 1986, su primera en 5 años, pero al no lograr una campaña exitosa, dejó completamente la Fórmula 1. Repasando el año exitoso de 1980, Alan Jones y el Williams FW07, que ya habían dominado en la segunda parte del campeonato de 1979, continuaron siendo durante la temporada de 1980 el binomio a batir. Esta vez, el trabajo en equipo permitió superar a rivales como Ligier, Brabham o Renault, que trabajaron intensamente por desarrollar sin subirse por las ramas la tecnología de los coches ala, inaugurada por Lotus en 1977. Esto fue precisamente lo que sucedió en Ferrari, que no pudo dar a Scheckter y Villeneuve un auto mínimamente estable con el que poder defender los campeonatos obtenidos.
La mayoría de escuderías utilizaban los ya curtidísimos Ford Cosworth V8. Decían que eran los motores que mejor se adaptaban al efecto suelo, que iba en imparable aumento. Sirva como dato decir que algunas de las curvas que antes se pasaban a una determinada marcha se trazaban ahora con una superior, y que los tiempos por vueltas generales bajaron entre 2 y 4 segundos en un solo año. Las fuerzas G laterales que se producían empezaban a afectar de tal manera a los pilotos que necesitaban en ocasiones de sujeciones a la carrocería para el casco. Por otra parte, estaban los accidentes. No es que hubieran muchos aquel año en concreto, pero los que hubo fueron bastante graves. El año se abría en Buenos Aires con una victoria de Alan Jones sobre el Brabham de Piquet, beneficiados ambos por la rotura del motor de Jacques Laffite. En McLaren, que pasaba por tiempos de cambio con Ron Dennis a la dirección, un joven francés de 24 años debutaba llamando la atención con su sexta posición. Se llamaba Alain Prost. Su compatriota, René Arnoux, hacía las delicias de Renault, llevando su monoplaza a la victoria en Brasil y Sudáfrica, en contrapartida con su compañero de filas Jean-Pierre Jawil, el piloto más desafortunado del año, que abandonaba cuando dominaba ambas pruebas. Nelson Piquet conseguía con Brabham la primera victoria de su carrera en Long Beach, prueba en la que Clay Regazzoni quedó parapléjico después de sufrir un brutal accidente a 280 km por hora al quedarse su Ensign Ford sin frenos al final de la recta más rápida. El impacto fue brutal, el muro de cemento y hormigón retrocedió un par de metros. Los pilotos presenciaron aquel día el accidente, reconocieron que acabaron las vueltas que faltaban con una calma y tranquilidad inusitada. Carlos Reutemann brillaba con su Williams en lo más alto de Monte Carlo, junto con el norteamericano Derek Daly, protagonista de un fantástico vuelo de 30 metros en la primera frenada tras la salida, cayendo estrepitosamente sobre el Tyrrell de su compañero de equipo, para desesperación de Ken y alegría del patrocinador Candy, que vio exportado su anuncio volante por todas las televisiones del mundo. La bomba estalló en el Gran Premio de España de Fórmula 1, en el Jarama. La guerra declarada entre la FIA, que presidía Jean-Marie Balestre, y la FOCA, Asociación de Constructores de Fórmula 1, por el polémico reglamento referente a las faldillas laterales, culminaba con el plante de los equipos fieles a la FIA, Renault, Alfa Romeo y Ferrari. La carrera, auspiciada por la FOCA, que dirigía también el patrón de Brabham, Bernie Ecclestone, se disputó ganándole a Patrick Depailler, pero fue declarada ilegal por la FIA y sus puntos no contaron para el campeonato. Depailler perecería precisamente una semana más tarde en unos test privados en Hockenheim, cerca de donde se marchó Jim Clark 12 años atrás. Afortunadamente, el campeonato recuperó su protagonismo deportivo, con 2 victorias de Jones en Francia y Gran Bretaña, frente a Piquet y los 2 Ligier de Pironi y Laffite. Este último conseguía un triunfo moral sobre Jones, al ganarle superándole a 4 vueltas para el final del Gran Premio de Alemania. Jean-Pierre Jawil triunfaba en Austria después de realizar la mejor carrera de su vida, superando a los 2 Williams, Laffite y su compañero Arnoux, que había liderado con el otro Renault buena parte de la prueba. Al llegar el Mundial a Holanda, el ingeniero jefe de Brabham, Gordon Murray, hizo unos retoques en la suspensión delantera del auto de Piquet, obteniendo el brasileño 2 victorias consecutivas en Zandvoort e Imola, circuito este último que sustituía por primera vez en muchas décadas al trazado de Monza como sede del Gran Premio de Italia. El Gran Premio de Canadá en Montreal resultó definitivo en la lucha en la que se habían enzarzado Jones y Piquet. Un auto entre ambos pilotos obligó a repetir la salida, en la que se impuso Jones. Nelson le dio caza en la tercera vuelta, pero su sueño solo duró hasta la vuelta 23, en la que el motor le privaba de seguir disputando el título con el australiano. Jones y Reutemann repitieron el doblete para Williams una semana más tarde en Estados Unidos, demostrando que eran los justos vencedores en un campeonato en el que Renault adoleció una vez más de la fragilidad de sus motores. Ligier de constancia y Piquet de experiencia para evitar que Frank Williams abriera la extensa cuenta de éxitos que se le venía encima. Así años después, recuerda Alan Jones la polémica con su compañero de equipo Carlos Alberto Reutemann en el año 1981, sobre todo en la carrera de Brasil, donde con un cartel desde boxes le muestran las órdenes de equipos al piloto argentino, año que terminaría en segundo Reutemann en el campeonato y tercero Alan Jones. Al comienzo no fue así. En resumidas cuentas, Carlos no era otra cosa que un compañero de equipo como tantos otros. Sobre él, antes de su arribo, yo no tenía ni una percepción
previa ni ideas preconcebidas. Mi relación con él antes de su arribo y durante buena parte de su permanencia en Williams fue bastante vaga, como me sucedía con la mayoría de los otros corredores. Yo no acostumbraba a socializar con ninguno de ellos, en algún bar o al subirme a un autobús para ir a alguna parte de los días de ensayos. Tampoco si me quedaba en el hotel y los encontraba a la hora del desayuno o algo así. Quería libertad para hacer lo mío, sin bajar la guardia en ningún sentido. Alguna vez desayuné con Jody Scheckter. Me llevaba bien con él, también con Ronnie Peterson, que era un muchacho encantador. Pero de los demás, o sea, de casi todos, para ser sincero, me importaba un carajo, porque en realidad eran mis enemigos. Eran solo cosas a las que en la pista tenía que superar. Eso eran todos, cosas. No decías aquí viene uno o aquí viene otro. Pensaba únicamente, es uno al que voy a tener como enemigo en la pista. Yo le quitaba por completo el carácter personal. Eran para mí como cosas.